a dar la última ponencia y no menos interesante. Disculpad un momentito antes que empiece Adela. Van a repartir a todos los asistentes van a hacer un sorteo del laboratorio del programa Juntos. Nos sequian cuando terminemos con un aperitivo ahí en el hall. Y ahora van a repartir unos numeritos para 3 lotes de un neceser con productos homeopáticos. Así que, doctora Adela, adelante. Gracias. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, pues no estamos bostezando. Vale. Muchas gracias. Me he documentado sobre la gente de experiencia de potencia. No sé lo que se puede hacer. Realmente lo de los láseres es una incógnita, porque no es que no es ultravioleta, pero claro, el problema es que puede que emita ultravioleta y que la marca no te lo ponga. Que Claro, sí, también puede pasar eso, pero a ver, con los que yo he hablado son gente con máquinas que están más que calibradas y todo. Y aún así también, yo digo, hay unos que dicen que casi todo sí, otros decían que no. Digo yo, es curioso, ¿con qué ¿con qué autoridad dice uno contraindicado absoluto, como si hubiese tenido experiencia de que da problemas? Y hay otra que dice que la segunda que he puesto el nombre es una dermatóloga, así también especialista en cosas de autoinmunidad o de lupus. Bueno, Disculpe. ¿se me escucha? Sí. Si bajo la voz me avisáis porque yo tiendo a bajar la voz. Buenas tardes, gracias a los que estáis aquí, gracias a la Asociación de Lupus por invitarnos, al Laboratorio Guarón y a mí en concreto. Y también yo realmente lo que más agradezco es que como asociación haya tenido el interés de introducir una charla de homeopatía para que podamos divulgar esta terapéutica. Abraham decía que lo había puesto, ya lo tenía difícil, yo lo tengo ya complicadísimo porque han sido 2 charlas muy buenas, ya estáis cansadísimos y yo, bueno, intentaré ser breve, hombre, explicar lo que quería explicaros y luego en las preguntas y eso pues a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, la charla que yo, bueno, cuando me llamaron de la asociación, pues al principio pensaba que era un poquito de homeopatía lo que queríais conocer un poco, pero luego me explicó Josefa que era más sobre todo en el tema de la piel. Entonces, bueno, yo sí que no me queda más remedio la charla está muy centrada en que conozcáis la homeopatía, porque de nada sirve que os hable qué podemos hacer en la piel si no sabéis previamente en qué consiste la homeopatía, porque hay mucho desconocimiento del tema. Yo, bueno, soy médico internista, es decir, que a mí no me gusta dármelas de nada. Bueno, que me conocen saben que no me gustan ni los títulos ni nada, pero es importante decirlo, somos médicos formados, la mayoría incluso con especialidad, como en mi caso, pero somos médicos y trabajamos con otra herramienta más, que es la homeopatía. Entonces, yo, bueno, pues la charla vamos a ir desarrollando esos puntos y ya os digo, en principio no os quiero aburrir, pero sí voy a hablar un poquito de lo que es la homeopatía. La homeopatía es una herramienta, es una terapéutica. La homeopatía no es una medicina. La medicina es igual para la medicina clásica o convencional que para la homeopatía. La homeopatía es una herramienta como puede ser la farmacología convencional. Entonces, esa herramienta lo que pretende es curar al paciente, ayudar a resolver el problema que nos trae el paciente. Y la diferencia está en que usa dosis muy pequeñas, infinitesimales, dosis muy diluidas,
que intenta, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que intenta que el propio organismo recupere su equilibrio, que parece que es muy obvio, pero no es tan obvio. Nuestra medicina convencional habitualmente no busca equilibrar, lo que busca es anular el efecto de un daño. Nosotros tenemos un germen, tomamos un antibiótico y quitamos el germen. La homeopatía no busca anular. La homeopatía busca que el propio organismo sea el que equilibre y vuelva a encontrar su salud. Esa es la segunda diferencia. Y está basada en el principio de similitud. Para la homeopatía lo básico es el principio de similitud. ¿Qué es el principio de similitud? Pues es que con una sustancia yo voy a tratar lo que si tomando esa sustancia produciría en una persona sana. Os explico con un ejemplo muy sencillo. Cuando tomamos café nos ponemos nerviosos. La mayoría de las personas, el que está muy habituado a tomar café, pero fisiológicamente el café excita. Si yo en vez de café doy el café muy diluido, es decir, el café, una gotita de café en agua, luego ese agua que cojo la vuelvo a diluir, la vuelvo a diluir en un proceso de dilución y de dinamización, no es que yo en casa coja eso tiene un proceso en un laboratorio. Pues si yo lo doy muy diluido, resulta que lo que consigo es sedar al paciente. Entonces, cuando por ejemplo tengo un insomnio en una persona, si yo doy café homeopatizado, lo que consigo es tranquilizar a ese paciente. Pues igual que con el café, con distintas sustancias que encontramos en la naturaleza. ¿Para qué se utiliza la homeopatía? La homeopatía no se utiliza para todo ni sirve para todo, pero es que ninguna medicina se utiliza para todo ni sirve para todo. Cada cosa tiene su indicación. Y ahí está el médico, el que diga pues sí o pues no, o el propio paciente que diga pues esto me ha sentado bien o no. La homeopatía se emplea fundamentalmente en momentos de periodo de exposición, pues cuadros como alergias, en gripe, momentos puntuales en que aparece una enfermedad por una exposición a algo. Ahí la homeopatía es útil. En síntomas agudos, hay mucha gente que viene a la consulta y me dice, es que la homeopatía es muy lenta. Digo, a ver, la homeopatía es lenta cuando pretendemos solucionar un problema crónico, pero en un problema crónico cualquier enfermedad es lenta. Yo he tratado a niños, he tratado y trato a mis hijos con homeopatía y de tener fiebre por la noche a estar por la mañana sin nada de fiebre. Es tan rápida como la medicina convencional, depende de la situación. Entonces, en enfermedades agudas se pueden tratar perfectamente con homeopatía. Y en procesos crónicos también. En cualquiera de esas situaciones se puede emplear la homeopatía. Ya os digo, ni en todos los casos, ni en todos los momentos, ni para todo, con unas indicaciones. Entonces, un poquito haciendo resumen de lo que llevamos hasta ahora, podemos decir, es muy importante esta primera parte. La homeopatía trata enfermedades, pero lo fundamental en un médico homeópata es tratar al enfermo. Yo cuando yo terminé mis estudios, hice mi especialidad de medicina interna porque me gustaba el enfermo en su globalidad. Cuando salí y encontré la realidad de la medicina actual, fue como un batacazo. No había tiempo, lo que ha dicho el doctor Norberto, cada vez nos recortaban más, no se puede profundizar en el paciente. Cuando empecé a estudiar homeopatía descubrí lo bonito de una medicina que me servía de herramienta y que además volvía a poner en valor la importancia de un conocimiento profundo del paciente. No es lo mismo una gripe en mí que una gripe en mi marido. No es lo mismo una fiebre en un niño que en otro. Entonces, las características individuales de una persona son fundamentales en la homeopatía. Y eso es algo muy importante. Aquí yo quería explicar un poquito, la homeopatía tiene como 3 niveles. Ahora hay un esquema muy bonito, que es muy gráfico, que es como una casa, ¿no? La casa tiene unos cimientos.
o se asienta en un terreno. Pues la homeopatía, ese terreno, esos cimientos son nuestras propias características. Cada uno tiene su constitución, su genética, sus características y tiene predisposición para una serie de cosas. Hay el que se estresa o tiene una gripe, pero de alguna manera siempre le va al estómago, o al que siempre le va al dolor de cabeza, o al que siempre, o teniendo la enfermedad importante, pero siempre le refleja en algún punto. Esa es nuestra sensibilidad particular. Entonces esos son como nuestros cimientos, y en homeopatía eso se llama el terreno. Que no nos podemos olvidar de cuando tenemos una persona que tenemos que tratar toda la casa. El terreno, la casa en sí, que son los síntomas o la enfermedad que me trae, y luego el tejadito, que es el factor o la etiología, lo que ha desencadenado ese proceso. Entonces, en ese esquema hablamos de, es muy importante el terreno de la persona. Os digo eso, lo que es la predisposición y luego la importancia de tratar a la persona de forma global. Esto ahora cuando luego hablemos del lupus, de la enfermedad, vosotros mismos sabéis la importancia. El lupus no es una enfermedad concreta, puntual de un determinado órgano, no es una cirrosis, no es una úlcera, es una enfermedad global. Entonces, de ahí el enfoque que os ofrece la homeopatía pueda ayudaros. Pasamos a la segunda parte, os he dado un poquito una pincelada de lo que es la homeopatía o de cómo yo veo la homeopatía, ¿no? El segundo punto que me gustaría tratar antes de profundizar en el lupus es sobre el medicamento homeopático. Insistiros que el medicamento homeopático es un medicamento, es decir, está sujeto a los mismos controles que cualquier medicamento convencional. Tiene que pasar su registro de sanidad, sus controles sanitarios, es un medicamento y como tal es dispensado en la farmacia, no en una peluquería, no en un supermercado, en la farmacia. Van con prescripción médica y en una farmacia. Distintos son los suplementos alimenticios, que bueno, pues están ahí también, pero la homeopatía como tal es un medicamento. El medicamento es eso. Distintas formas que podéis encontrar la homeopatía. La forma o el medicamento más común son los gránulos, las bolitas, los anises. Los gránulos es la forma más habitual de encontrar el remedio homeopático. Luego están también los glóbulos, que son más pequeñitos y que se utilizan también habitualmente en cosas puntuales. Los jarabes y los comprimidos suelen ser no de remedio, sino ya de complejo. Es decir, yo pongo el ejemplo muy claro. Existe el paracetamol y existe el antigripal. El antigripal lleva un poquito de todo. Pues el medicamento homeopático es un poquito de todo. El remedio es unitario, en el remedio solamente tengo una sola cosa y en el medicamento suelo tener un conjunto porque, por ejemplo, una tos va a ir bien con un jarabe que tiene un poquito de todo y me quita tanto la tos seca como la tos irritativa, como la tos de al correr del niño que hace el ejercicio. Mientras que si yo tengo muy claro que la tos se le produce a este chiquillo cuando corre, pues ya no le voy a dar el jarabe, le voy a dar su remedio concreto, como puede ser el cuprum. O sea que me puedo mover en los dos campos, igual que la medicina convencional. Ya os digo, yo tengo el paracetamol o tengo el frenador, como cualquier antigripal, ¿no? Pues esas son las formas de presentación de los medicamentos más habituales. El medicamento homeopático sí que es verdad que tiene unas particularidades que tenemos que tener en cuenta y sobre todo a la hora de administrarlo. El medicamento homeopático se absorbe a nivel de la mucosa oral, es decir, en la boca tenemos la mucosa muy finita y a través de ahí podemos absorber el medicamento. Pero eso también se utiliza en medicina convencional. A una persona le da un infarto o está con síntomas de una angina de pecho y se le pone un nitrito sublingual para dilatar las arterias, porque ahí la absorción es rapidísima.
Es como la vía rectal en los niños. Son zonas de mucosa muy delgaditas donde se produce mucha absorción. Entonces la homeopatía utiliza esa vía para que sea muy rápido y no tenga que pasar por todo el tubo digestivo, que siempre tarda más e interfiere más con los jugos digestivos. Al ser la absorción oral, se aconseja que esté separado de las comidas. Si yo estoy comiendo y ahora me pongo los gránulos, pues entre la comida, los gránulos, pues lo que absorbo no es igual que si yo he comido hace media hora o voy a comer dentro de 15 minutos y entonces cuando me tomo los gránulos. Es simplemente eso. En los niños pequeñitos, porque la homeopatía, una de las ventajas que ahora lo veremos, que se da desde cualquier edad, en niños recién nacidos. Entonces los niños, que la mamá le da un poco de cosa, que con el granulito se vaya a atragantar, el granulito se disuelve en una cucharadita de agua durante 5 minutos, que se disuelve perfectamente, y luego le damos su cucharita y no hay ningún problema. ¿Vale? El último punto así general, antes de hablaros en concreto del lupus, es los beneficios de la homeopatía. Yo no me queda más remedio que hacer eso, el panegírico de las ventajas que tiene la homeopatía, que para mí es una realidad. Yo admito cualquier tipo de, de opinión, pero es mi realidad y así os la quiero transmitir. La homeopatía es una herramienta que debe estar en manos de un médico, ¿vale? Entonces, es siempre utilizada por médicos. La homeopatía se puede utilizar a cualquier edad, tanto bebés recién nacidos como personas en estado terminal. A cualquier edad se puede utilizar teniendo una indicación concreta y si hay indicación se puede utilizar. Nunca se han descrito ningún tipo de interacción con medicamentos, es decir, una persona puede estar tomando el Sintrón, que es lo que más asusta a todo el mundo. Es que yo tomo Sintrón. No hay ninguna contraindicación entre la homeopatía y cualquier tipo de medicamento. Sí puede ocurrir al revés, que si nosotros, por ejemplo, estamos tomando un antiinflamatorio, un ibuprofeno, puede ocurrir que frene o bloquee un poquito la respuesta que yo estoy buscando con el medicamento homeopático para regular al organismo. Me voy a tomar los granulitos y no me va a servir de nada, pero los granulitos no me van a anular el medicamento. Puede ocurrir al contrario, no hay interacciones. Igualmente, en Internet habrá 70.000 estudios, opiniones de que la homeopatía no sirve, de que es una barbaridad, pero no hay ningún artículo ni nada que haya descrito un problema producido por la homeopatía. No produce efectos secundarios, con lo cual es para mí una ventaja impresionante. No para mí, sino para los pacientes que yo trato. Con la seguridad que yo puedo tratar a un paciente es una tranquilidad muy grande. Y por la última ventaja que tiene es que puede ser utilizada en combinación con otros medicamentos. Es decir, cuando viene un paciente nuevo a mi consulta, los médicos complementarios o alternativos, como queráis llamarlos, los médicos que utilizamos otra serie de terapias no tan tradicionales, vemos en la consulta habitualmente, no todos los pacientes, vemos pacientes que ya vienen muy cansados, con mucho trasiego de médicos, muy medicados, después de haber pasado mucho. Y yo lo primero que les digo es que yo quiero ayudar, pero no generar conflicto. Nunca le he retirado a un paciente mío ningún medicamento que haya puesto un compañero, por mucha barbaridad que me parezca. Siempre de forma muy sutil he dicho, esto puede disminuirse, coméntalo con el profesional que te lo ha puesto y vamos a ir llegando a un acuerdo. Sobre todo porque si yo quito todo, le digo a una persona, no, esto es una barbaridad, tú deja de ir. No, el especialista que siga a esa persona la va a seguir igual, va a seguir con su tratamiento igual y yo voy a ayudarle o a complementar en los resquicios que yo pueda
para mejorar la calidad de vida. Esa es mi visión o mi pretensión cuando trabajo en mi consulta. Entonces, y ahí me ayuda la homeopatía, evidentemente. ¿Dónde podemos actuar con la homeopatía? Ya vamos profundizando un poquito. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, síntomas de la enfermedad, es decir, o trastornos de salud cotidianos, ¿no? Lo que os decía antes, un cuadro vírico, gripal, una gastroenteritis, un problema, o sea, cuadros cotidianos, habituales, se pueden tratar con homeopatía. Habitualmente la gente no trata estos cuadros con homeopatía, salvo el que está ya muy concienciado o ha tenido, o con los niños pequeños cada vez hay más gente joven que sí lo utiliza. Pero habitualmente todos nos cuidamos, la mayoría de la gente por una gripe, por un antitérmico, ya está. No acude al homeópata para tratar una gripe porque como no está dentro de la seguridad social, yo lo entiendo, cuesta tiempo, dinero y luego las farmacias tampoco lo tienen rápidamente, en el sentido de que ahí os puedo decir que puede haber 300 remedios homeopáticos y de cada remedio puede haber como fundamentalmente 3 o 4 diluciones principales, pero hasta 500 diluciones. Entonces, imaginaros si la farmacia tuviera que tener físicamente todo, es imposible. Hay farmacias que tienen compromiso, que tienen interés y lo facilitan rápidamente, y otras que no ponen interés ninguno y todo lo que hacen es bloquear. Y en vez de tener el medicamento al día siguiente, le tardan una semana. Una semana con una gripe no espera, con lo cual los problemas cotidianos, ya os digo, no se suelen tratar, pero tienen muchísima eficacia. Y en los niños es extremadamente asociado a una enfermedad. En vuestro caso, un lupus, ¿vale? Vuestra enfermedad es el lupus. Los síntomas que tenéis, una afta oral, luego lo vamos a ver, un síndrome de Raynaud, una vasculitis puntual, podemos ayudar con la homeopatía. Cualquier enfermedad de cualquier tipo, hay síntomas de esa enfermedad característicos que podemos ayudar con la homeopatía. Una persona con una cirrosis que tenga vómitos, no le vamos a curar la cirrosis, ni mucho menos, pero podemos apoyar pues el que no tenga tantas náuseas, el que tenga una mayor digestión, una mayor funcionalidad hepática, eso sí puede apoyar la homeopatía. Luego, síntomas asociados a la enfermedad, no los síntomas propios de la enfermedad, sino síntomas que aparecen. Lo característico del lupus es, pues eso, la vasculitis, problemas, depende también del lupus. El lupus es multisistémico y puede afectar a muchos niveles, ¿no? Pero hay una serie de síntomas que son propios del lupus y otra serie de síntomas que vienen como añadidos. ¿Qué puede ser añadido? Pues una fatiga, puede ser añadido el desánimo o la depresión que conlleva el tener una enfermedad crónica, el insomnio que produce de la intranquilidad de no encontrarse bien. Pues todos esos síntomas asociados no propios de la enfermedad tienen muy buena respuesta también con la homeopatía. En cualquier enfermedad crónica siempre hay un grupo de síntomas acompañantes que normalmente la medicina convencional ni siquiera defiende a ellos. No, esto hay que asumirlo, con lo que usted tiene tampoco vamos a meternos en tanto detalle y entonces no se le da importancia. Y la homeopatía ahí puede ayudar también. Bueno, y luego, aparte de otros síntomas asociados, también es muy importante síntomas que aparezcan debido a los fármacos que toma una persona para la enfermedad. Una persona con una enfermedad de Crohn, que tiene una serie de fármacos, o cualquier proceso que una persona que esté tomando corticoide o que esté... Entonces, tienen una serie de efectos secundarios por los fármacos convencionales. Y no digo yo porque los fármacos convencionales sean malos, ni mucho menos. Los fármacos convencionales están sacando a esa persona adelante. Pero los síntomas secundarios
o las reacciones adversas que tiene ese medicamento, las podemos tratar con homeopatía en algunos de los casos y podemos hacer que la dosis de medicamento sea menor y ayudar a que el enfermo se encuentre mejor. Ya os digo, para mí lo fundamental de la homeopatía es que ayuda a que el enfermo tenga más calidad de vida. Y lo que decíamos también, lo importante o el pilar fundamental de la homeopatía es poder tratar al enfermo de una manera global, en conjunto, de toda la persona, no de un síntoma concreto o de un aparato en concreto. Volvemos un poquito a hacer un poquito de resumen de lo que llevamos. Los medicamentos se venden siempre en farmacia. No necesitan receta médica, aunque sí prescripción. El mismo farmacéutico lo puede prescribir también, o sea que lo podéis encontrar con facilidad en la farmacia. Sirve para cualquier tipo de paciente, lo que decíamos, siempre dirigidos por un profesional sanitario. Y bueno, que pueden utilizarse tanto solo el medicamento como único tratamiento o más en concreto en nuestro caso asociado a los medicamentos que vosotros estéis tomando. Y eso, que no hay efectos secundarios con la homeopatía. Ahora aquí ya nos vamos a entretener un poquito en lo que es la enfermedad crónica, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad crónica. Hasta hace unos años, yo creo que hasta hace 20, 30 años, las enfermedades crónicas aparecían en gente mayor. Problemas asociados a diabetes, problemas de hipertensiones, cardiopatía, solían darse en gente mayor. A partir de los 60, 55, 60, empezaban a aparecer ese tipo de enfermedades. Cada vez se ven enfermedades crónicas en gente más joven y eso es un verdadero problema a nivel personal. Es decir, una persona que con 30 años se ve limitada a lo que quiera hacer, es que no puedo pasear si me da el sol. Eso parece una tontería. Pues mira, no paseas, tú te quedas en tu casita, pero conlleva mucho. No puedes sacar a tus hijos a pasear porque si vas a la playa tiene que ser a determinadas horas. Personalmente uno lo puede ir llevando, pero no deja de ser una limitación. Entonces, esa limitación genera en la persona una disminución de calidad de vida y un desequilibrio importante que le impide influencia bestial con nuestro estado emocional. Entonces eso es importante en la enfermedad crónica que vemos actualmente. Enfermedad que no tiene resolución y que además es siempre, eso va a estar siempre ahí, porque aunque no haya brote, como la lucecita puede encenderse en cualquier momento, siempre hay que estar pendiente. Y luego la enfermedad crónica requiere también la ayuda de alguien que esté a nuestro lado, de un profesional sanitario que tenga un seguimiento. Y eso tampoco es fácil de encontrar hoy en día, tal y como está la medicina convencional. Tenéis vuestro reumatólogo, vuestro dermatólogo y tal, pero tienen una sobrecarga tan grande que no está a vuestro lado como vosotros necesitáis. Entonces, esas dos realidades hay que tenerlas en cuenta. Yo lo que os decía un poquito, ya centrándonos en el lupus, ¿no? El lupus, ya bueno, lo hemos estado comentando, ¿no? Para mí lo fundamental es eso, que es una enfermedad crónica, que no sabemos la etiología, porque en cada persona hay personas que sí tienen un desencadenante concreto de lupus, bueno, pues que tuve una varicela y a partir de ahí, o tuve una situación estresante de unos exámenes muy fuertes y a partir de ahí, o no, apareció un verano que fui a la playa, me salió, entonces no hay un desencadenante claro. Es crónico, es multisistémico, lo que os decía, no afecta solo a la piel,
no afecta solo, hay lupus a nivel digestivo, hay lupus a nivel respiratorio, porque es una vasculitis, es una enfermedad del sistema inmunológico, autoinmune, con lo que eso conlleva. Y entonces ahí hay que tener eso como ojos por todos lados, ¿no? Y entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que es multisistémico. Y luego también otra característica importante es que cada persona o en cada situación la manifestación es diferente. Hay muchos grados en el lupus. Hay desde el que tiene un lupus muy leve, que ha tenido unas manifestaciones mínimas y se ha controlado perfectamente, al que, pues como habéis comentado, vuestra presidenta anterior, pues una persona joven que se va. Y eso es así, nos guste o no nos guste, hay mucha variedad. Entonces, ¿qué ofrece la homeopatía ahí? Pues tiene la ventaja de que enfoca de forma muy global, que va a poder veros de forma muy global. Más grave, a distintos niveles. ¿Qué podremos hacer en un lupus leve? Pues a lo mejor podemos ser el único tratamiento que esa persona tenga. Puntualmente, que después de hacer un estudio, pues veremos si es reequilibrando ese sistema inmunológico, evitando que salte la chispa y produzca la crisis. Y eso se puede conseguir. En los casos de lupus más graves, más diseminados, con más afectación orgánica, tendremos que ser el suplemento para la medicación que lleve. ¿Para qué? Para evitar el número de crisis, la profundidad o la gravedad de esas crisis y mejorar en todo lo posible la calidad del enfermo. Y eso se consigue. ¿Qué pasa? Que en cada paciente es distinto. Yo no os puedo decir remedio, claro, dentro de los síntomas cutáneos del lupus, pues las aftas orales van muy bien con el bórax, que es un medicamento, un principio homeopático, va muy bien. La fotodermatosis también, pues con belladona, con árnica, o sea, hay remedios, pero cada remedio lo vamos a indicar dependiendo de las características de cada uno de vosotros. El síndrome de Raynaud con el agárico, es decir, porque en homeopatía se me pasó en alguna diapositiva comentaros que el medicamento homeopático está sacado, os he dicho que hay alrededor de hasta 300 remedios homeopáticos y son fuentes naturales o químicas, es decir, por ejemplo, el mercurio es una fuente, es un fármaco, un remedio homeopático que se utiliza, puede ser de origen mineral, vegetal o animal. Animal puede ser, por ejemplo, el veneno de la avispa, el apis, es un remedio que se utiliza en picadura en los niños, cualquier picadura de insecto con el apis se baja enseguidita. Entonces, ya os digo, hay mucha variedad de remedios. Los síntomas dermatológicos que podéis vosotros tener, tipo también el síndrome de Segre, la sequedad ocular con brionia, es decir, que tenemos ahí distintos remedios que tendríamos que ver y pormenorizar en cada uno cuál es el síntoma fundamental para indicar el remedio. Yo, para finalizar, y creo que no me he alargado demasiado, os quería presentar 2 diapositivas. Esta es del panorama de la homeopatía actualmente, ¿no? Esto es un estudio realizado en el 2012, publicado, en el que dice que el 33% de personas en España han utilizado y de ese 33% el 27% continúa utilizándola. Es decir, que es una herramienta que se usa, que no nos la inventamos. Que el 82% de las personas que han tomado esa medicación están satisfechos o muy satisfechos con los resultados que se han obtenido. Es decir, cuando una persona le indica ese medicamento, le va bien en ese porcentaje de casos, ¿vale? Yo lo quería presentar porque, por desgracia, últimamente estamos en una pequeña persecución. Entonces, bueno, pues como yo os decía, os agradezco este espacio que tenemos, vuestro interés y, bueno, pues animaros desde luego a probarlo. Siempre os vuelvo a insistir,
que la homeopatía debe estar prescrita por un médico, y yo no tengo nada en contra de otros profesionales a otros niveles, pero es una herramienta que tiene que estar basada en un diagnóstico médico, ¿vale? Y que hay que encontrarlo en farmacias donde lo podéis encontrar. Y por mi parte, pues ya cualquier duda, cualquier cosa, pues ahora me imagino que en el turno de palabra ya podéis consultarnos. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues ya está abierto el turno de palabra y podéis consultar a cualquiera de los 3 doctores. No tenemos ninguna pregunta. También lo han explicado que no le han dejado ninguna duda. A ver, ¿quién se... Claro, mira, el Reishi no es homeopatía, te lo aclaro, vamos, que no hay ningún problema. El Reishi es fitoterapia, es medicina, es una planta, es un hongo en concreto. Efectivamente, a ver, hay muchísimas sustancias antioxidantes, plantas con muchísimos beneficios. El reishi tiene un beneficio muy importante a nivel del sistema inmunológico. El reishi, el shiitake, el maitake son hongos con unos beneficios extraordinarios. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay mucha publicidad detrás de todo. Se pusieron de moda las bayas de goji y todo el mundo tenía que tomar bayas de goji. Se ha puesto de moda el colágeno y todos tenemos que tomar colágeno. Se ponen de moda estas cosas, entonces, a ver, tú puedes ir al supermercado, a la herboristería o a donde quieras y comprarte tu suplemento y te lo tomas. Y dices, mira, pues esto, pues como el que me tomo las fresas, vale. Muy bien. Ahora, hay que tener cuidado porque hay veces, el reishi en concreto te lo puedes tomar sin problema, pero hay veces que tenéis determinados desequilibrios en vuestro sistema inmune, que hay cosas que pueden ser no beneficiosas en ese momento o pueden no producir todas las ventajas que os están intentando vender que producen. Entonces, yo lo que os recomiendo, que si lo que buscáis es salud, os pongáis en manos de un profesional. Que no le hagáis caso a lo que dicen por la calle o a lo que me ha dicho la portera, porque con muy buena intención la portera no ha visto tu análisis. Entonces es mejor que un médico te recomiende o te estudie o te diga, mira, pues sí o pues no. ¿El ANA positivo es síntoma de lupus o puede abarcar algo más? ¿En concreto? Se la pregunta... Que ya conté. El tema, los anticuerpos antinucleares positivos no te establecen el diagnóstico de ninguna enfermedad en concreto. Eso tenéis que tenerlo claro. De hecho, hasta el 20% de las personas mayores de 55 años pueden tener ANA positivos sin tener ningún tipo de enfermedad. Entonces, lo digo porque muchas veces que se empieza a estudiar a un paciente, ¿no? Se le piden muchas pruebas, tal, ANA positivo, nada, pues ya tiene lupus, ¿no? Y eso no siempre es así. Es decir, el ANA positivo, dependiendo de la especificidad, del patrón, del título, ¿no? Y sobre todo de los síntomas del paciente, pues te puede hablar de una enfermedad o de otra en concreto. Pero tener anticuerpos antinucleares positivos de por sí no es diagnóstico de ninguna enfermedad en concreto. Yo quería hacer alguna pregunta al doctor Norberto. Respecto al tema de la protección solar, el submarinismo con traje de neopreno y demás, ¿es posible? Hombre, ten en cuenta que tú ten en cuenta una cosa, porque eso, vamos, que lo he hablado yo con amigos míos que también hacen submarinismo y tal. Ten en cuenta que el agua lo que hace es que refleja la luz, ¿no?
y a partir de una determinada profundidad el ultravioleta no llega. Se me ocurre como solución ahora que no puedo ir de día y sin traje, que a lo mejor submarinismo es el momento, que siempre he tenido como asignatura pendiente de... Que quiere hacer submarino. Sí, hombre, yo creo, vamos a ver, para lo que es para tus lesiones de lupus en la piel, Esclerodermia, pero vamos, tengo mucha fotosensibilidad. esclerodermia. Un sistema de neopreno homologado que lo utilizarás y después vas a hacer submarinismo con bombona o... Vamos, quería hacerlo hace tiempo, lo dejé y ahora... ¿Pero con bombona o Claro, con bombona. con bombona? En principio para tu enfermedad no tiene por qué haber ningún problema, vamos. Por lo menos que yo sepa, vamos. Neopreno protege en principio porque es gordito. Pero es que lo que más te tiene que preocupar si tienes esclerodermia con el neopreno no es la piel, es lo que ha dicho el oxígeno, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes esclerodermia, ¿no? Lo primero que si te metes muy profundo, el ultravioleta no va a llegar. Eso que lo tengas claro. Lo segundo, que el neopreno para el submarinismo suele ser neopreno de más de 6 milímetros y ahí no pasa el ultravioleta, pero vamos, nada, de nada, de nada. Y lo que te tiene que preocupar es el sistema de oxigenación, ¿no? Si tú haces submarinismo pues en una academia de esta homologada, con un equipo tal, yo creo que no tiene que tener, no va a tener ningún tipo de problema. Me ocurre como solución. Pero que Y sí. alguna preguntilla más, aprovecho ya. El tema de las luces. Yo, por ejemplo, trabajo en una oficina, trabajo en un banco. Y desde que llego a las 8 de la mañana, pues aquello es un espectáculo de luces. Pues sí. Es conveniente que solicite que me las ponga... Claro, es que eso es lo que he comentado. Que luego ya salgo de allí, ya en mi casa pues no tengo tan... Claro, pero eso, por ejemplo, el tema de... Yo es que el tema lo de la localización de las luces, o sea, la fuente de ultravioleta en localizaciones insospechadas, eso lo presentamos nosotros en el Congreso Nacional de Dermatología en el año 2014 y esa ponencia nos la cogieron para después presentarla a concurso. Porque claro, es que eso ahí hay algo que no lo sabe casi nadie y después que las luces estas halógenas de bajo consumo, pues claro, como el cristal no era el adecuado, pues se estaban comercializando sin que se viera que realmente emitían ultravioleta, ¿no? Lo que ocurre es que ya, como he comentado, se están cambiando. Es decir, que lo único que hay que hacer es, en la bombilla de bajo consumo, comprobar eso, porque los cristales estos que hay son los cristales nuevos que sí protegen frente al ultravioleta. Ahora, en un ambiente de trabajo como el tuyo, con los tubos estos, que imagino que serán los fluorescentes, pues, hombre, ahí se me ocurre que a lo mejor se podrían hacer mediciones de ultravioleta y si están emitiendo ultravioleta y te están llegando a tu piel, pues, hombre, eso habría que sustituirla, vamos. Que eso... Las LED, vamos a ver, nosotros... No, mira, eso tampoco, que no quiero yo tampoco crear aquí una alarma ahora. Pero tened en cuenta una cosa, nosotros hemos medido hasta la intensidad ultravioleta de la luz del teléfono móvil. Sí, que ya nos pusimos a medir y vamos a medir la ultravioleta del móvil, las pantallas del móvil. Y vamos a ver, una cosa es que la bombilla emite ultravioleta, que hombre, pues algo tiene que emitir, pero otra cosa es que emite una cantidad de ultravioleta que realmente sea perjudicial para el paciente con lupus. Y después también que tú estés a la distancia suficiente como para que esa energía ultravioleta te llegue a ti. Por ejemplo, vamos a ver, también medimos las LED blancas y las LED blancas también emiten ultravioleta, pero unos niveles de ultravioleta muy bajos, ¿no? Ahora, pues esto es como todo, pues hay pacientes con lupus que tienen una fotosensibilidad tremenda, vamos, que yo lo he tenido, que prácticamente con la luz del proyector de diapositivas, que es una luz blanca, le salen lesiones de lupus y otros que no, ¿no? Es decir, que tampoco quiero que generalicéis ni que creáis una alarma, ¿no? Tengo que cambiar tal. Es que sepáis que sobre todo con el LED azul, que el LED blanco emite pero mucho menos,
y que después, si el LED está a una distancia, pues eso, de 1 metro aproximadamente, y tenéis un lupus que tampoco es de los más fotosensibles, se pueden utilizar, porque lo que emiten es muy poco, muy poco. Vamos a ver, la luz de bombilla, la que descubrió Thomas Edison, no emite nada de ultravioleta. Eso lo digo... La fluorescente sí. Pero la luz esta que teníamos, yo tengo alguna en mi casa, con el alambrito ese tal, que ilumina mucho, esa no emite ultravioleta. Ahora que claro, ya tal y como está la electricidad, pues salió una factura de la luz. Pero que tampoco, que os digo que lo de las luces estas halógenas de bajo consumo, que es con las antiguas y que es por el cristal que las envolvía, que la mayoría de las que están sacando ahora no es cristal, es como un plástico y que ese plástico filtra casi todo el ultravioleta. Estefanía. Sí. Muy bien, pues a ver, la ojera, nosotros, como dice también mis compañeros, primero hay que valorar qué tipo de ojera, ya que le llamamos ojera. O sea, ojera le podemos llamar, algunas veces como tú has dicho bien, un hundimiento. Algunas veces la ojera es solo un oscurecimiento sin que haya un hundimiento, y el oscurecimiento en ese caso puede ser por melanina, porque lo que se llama la mancha típica, o por lo que se ve es una hipervascularización, lo que se nos ve es, digamos, los vasos. Entonces, habría que ver cuál es el caso. Algunas veces también le llamamos ojera, muchas veces no tenemos una ojera. Da un aspecto de un hundimiento cuando realmente lo que tenemos es una bolsa superior cuyo límite inferior es lo que nos da una sensación de ojera. Si tratamos un hundimiento, una ojera como hundimiento, cuando realmente lo que tenemos es una bolsa en el párpado inferior, pues no vamos a conseguir nada. Incluso podemos aumentar o empeorar el efecto estético. Por tanto, en primer lugar, habría que diagnosticar bien, valorar exactamente lo que es. Todas las opciones, todo lo que te acabo de decir, bolsa, hundimiento o oscurecimiento, ya sea de melanina o sea de vasos, tienen tratamientos. ¿Cuál se trata con la carboxiterapia? Para ir más a tu pregunta, pues fundamentalmente lo que puede mejorar es cuando es una bolsa, porque la carboxiterapia tiene un efecto muy importante en la mejora del drenaje linfático o en eliminar grasa. Entonces, la bolsa es o por acumulación de agua o por una acumulación de grasa, en ambos casos podríamos mejorarla, o cuando es por una mala vascularización de la zona, o lo que no es lo mismo, o muchas veces se debe, no es que haya mucha mala vascularización, es que la piel es tan fina que se transparenta los vasos. En esos dos casos también. Cuando es un hundimiento realmente, un hundimiento de verdad, pues ya lo que aplicamos son técnicas de infiltración de productos de relleno para proyectar ese hundimiento. Y si es, por ejemplo, por melanina, pues entonces se trataría como si fuese una mancha en cualquier otra zona. Es decir, que en algunos casos la carboxiterapia sí sería un buen tratamiento y en otros sería otro. Sí, hay tratamientos para prácticamente todo. Cuando la bolsa es muy grande y sobre todo quizás si es por agua, que eso habría que valorarlo también, pues a lo mejor la medicina estética no llega. Entonces ya valoraríamos si recomendaros un cirujano plástico o maxilofacial. Pero en principio, grados pequeños de todo eso que me estás diciendo, mejoraría. Y a lo que me estás diciendo es, me has dicho, me llama la atención, me dice, es que somos pacientes a lo mejor con muchas veces con anemia ferropénica, ¿no? Bueno, o cualquier tipo de anemia, lo interesante es para que funcionen los tratamientos, intentar a la par tratar la causa, obviamente.
Pues, claro. Pues sí, hay tratamientos y en muchos casos los resultados son espectaculares en algunos casos y en otros no tanto. Pero tu médico, tu dermatólogo, tu médico estético te puede decir en una primera consulta rápidamente cuáles son las expectativas, ¿vale? Vale, ¿hay otra pregunta por aquí? Hola. Una pregunta para el proyecto. ¿Se puede adquirir en el mercado medidores de radiación ultravioleta de uso doméstico? Pues ahí la verdad es que no te sabría responder. Yo me imagino que sí. Nosotros, lo que pasa es que eso tiene que, vamos, nosotros tenemos espectrofotómetros, ¿no? Los tenemos en el laboratorio de fotobiología, ¿no? Y eso lo que pasa es que, claro, que me imagino, nosotros los que tenemos son, claro, para uso universitario, ¿no? Para ensayos clínicos y tal, y eso sí son caros. Ahora no te sé decir si se pueden comprar, ni el precio, pero me imagino que sí, porque realmente hoy en día... En esta vida todo se puede comprar. Eso, claro. Otra cosa es el precio. Yo creo que seguro. O sea, comprarlo seguro. Ahora, otra cosa es que lo compre y que sepa utilizarlo, que eso también, ¿no? Pero que eso realmente, mirad, con la aplicación de la Agencia Española de Meteorología, que tiene medidores de radiación ultravioleta, es suficiente. Yo la tengo en el teléfono, te pone el índice ultravioleta que hay cada día y no hace falta más, porque también saber exactamente la cantidad justa de ultravioleta que hay cada día, a lo mejor te crea ya ahí un... Bueno, para hacerlo aquí sí, pero bueno, para hacerlo en sitio en concreto, no sé, si queréis hacer mediciones de ultravioleta en algunos sitios, os ponéis en contacto conmigo, yo hablo con el doctor Aguilera y lo hemos hecho en el avión del Rey, o sea que yo creo que nos dejarán meternos en otros sitios. Con langostas, ¿no? Con langostas. Eso sí, si por ejemplo, pues no sé, lo del banco, a lo mejor, pues oye, a lo mejor hablando con el director o con el personal, oye, mira que va a venir un biólogo tal a hacer mediciones aquí, ahí a lo mejor habrá que hablar con recursos humanos, no lo sé, me imagino, ¿no? Porque no te van a dejar tampoco meterte ahí a hacer una medición como tal, ¿no? Pero que si en sitios concretos, nosotros tenemos un laboratorio de fotobiología, el espectrofotómetro es portátil y vamos que si es en un sitio, hombre, si en un sitio privado, empresas, banco y tal, habrá que pedir autorización, porque todo eso tiene después su repercusión legal, ¿no? Pero que, hombre, que si en situaciones muy concretas queréis mediciones puntuales, tal, yo creo que eso lo podríamos, hablándolo se podría hacer. Y después, aparte, que claro, que el laboratorio nuestro que está homologado, es decir, que no es que vaya uno ahí, tal y... A lo mejor podríamos empezar con la pulserita. La pulsera, claro, pero el problema, la pulsera, la pulsera esa está bien, lo que pasa es que eso es muy grosero, ¿no? Tú lo que mides es si se pone más o menos violeta. Y eso, pues claro, eso es un poco, pues sí, pero no, es decir, no es un método cuantitativo. Tú no sabes, pues como está de tanta intensidad, el índice ultravioleta es de 7, ¿no? Se pone más o menos, ¿no? Que sí que es verdad que, vamos, que yo lo he hecho jugando con la Undest y tal, y bueno, sí, pues se pone más violeta a las 3 de la tarde que a las 9 de la mañana, pero que no es un método a lo mejor fino como para hacer una medición en un sitio de trabajo. Entonces, hombre, eso está bien para más o menos hacerte una idea. Lo de los cristales del coche, pues eso sí, tú coges la pulserita, bajas la ventana, la sacas y ves que se pone violeta. La cierras como lo llevo yo en el cristal delante del coche y no se pone nada, ¿no? Pero que es un método muy, muy grosero, por decirlo de alguna forma. Claro, si se te rompe tiene mercurio dentro, tienes que ventilar. Las bombillas esas halógenas no es que sean un veneno, pero tiene sus problemas. Y uno de los problemas que tenían era el primero, que emitían ultravioleta y la compañía pues no informó de eso, muchas compañías que la comercializaban. Y el segundo, que tenían mercurio. Entonces, si tú cogías la bombilla, se te rompía, se eliminaba el mercurio y es tóxico, vamos. ¿Alguna pregunta más? Pues
nada, agradecer a los 3 doctores por la participación en esta jornada y más cuando sabemos que lo sacáis de vuestro tiempo personal y todo para apoyarnos a las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes. Así que muchas gracias y ahora vamos a pasar a proceder al sorteo de los neceser y nos tomamos una Coca-Cola afuera. Algo muy rápido porque ya está, me imagino que está todo el mundo muy cansado. Venga. Que para meterte en una empresa hacer mediciones, te tienes que pelear y sobre todo deja meterte a ti con un bicho ahí a hacer mediciones. Y después te resulta que uno de los que tenga ahí te denuncia porque ha tenido un vaso celular, porque las lámparas que tenían y tienen un tú no sabes. El 2. ¿Cómo se llama? Mi directora de tesis. Mi directora de tesis doctoral es ella. Ella fue la que metió la ropa en la lavadora para como perdía falta ultravioleta. Jolín. El 1. El 1. Trabajo con ella codo con codo, vamos. ¿Me parece? En la facultad, se especializa en fotobiología, es buenísimo. El 37. Me falta la política. Ahora tienes que decir los 2 patitos. La niña bonita. La vieja. cuánto soy en la asociación. Sí, no, al final, Esto es lo que hacen más es homeopatía. Y... Caballero, está aburrido. El 19. Ahí está. ¿Y dónde paso a consultar? Yo tengo una consulta en la Alameda. Ah, en la Alameda. Yo lo he utilizado alguna vez, la homeopatía con mi hijo, ahí funciona. Pasa que ahora están metiendo una paliza que... Sí, ahora estamos perseguidos. El 57. Estáis como el aceite de palma, vamos, me parece que... Pero ya está, eso no está. Yo tengo muchísimos compañeros con un respeto absoluto. no sé, Pero que son tonterías, porque tú te pones a mirar lo de la moda, eso del ataque a las cosas en concreto, son tonterías. Yo me puse a mirar los colorantes y las cosas que había en los yogures y eran todos cancerígenos. El 23. Claro. Ahora va a tocar a vosotros, después le tocará a otro. Una consecuencia del grupo. Yo lo utilizaba para la fiebre, los cólicos. El 7. Pero que es verdad que hay un ataque ahí. Hombre, claro, el tirón ahí. A la doctora Adela. No te preocupes. Pero bueno, La doctora Adela, por favor. ya está. El 5. A las 7 CH, ¿no? A las 7 CH. Sí, a las 5 CH. Dilución baja. Gracias por vuestra colaboración. Muchas
Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Y ahora invitamos, os premiamos un poquito. Gracias.